El cine ha sido, desde sus primeros días, un espejo en el que la humanidad se mira, pero durante mucho tiempo, ese reflejo fue incompleto. Las historias de amor entre personas del mismo sexo eran censuradas, ocultadas o convertidas en tragedias inevitables. Sin embargo, a lo largo de las décadas, hubo películas que se atrevieron a romper el silencio, a contar lo que nadie se atrevía a mostrar y a ponerle rostro al amor en todas sus formas. Estas son las películas gays que cambiaron para siempre la historia del cine. Antes de comenzar, si te apasionan los temas sobre cine, diversidad y esas historias que marcaron un antes y un después, suscríbete y deja tu like. Así seguiremos explorando juntos el lado más humano y a veces más oculto del séptimo arte. Puesto número 7. Filadelfia. 1993. En una época en la que el VIH era un tema cargado de miedo y prejuicio, Filadelfia se atrevió a ponerle rostro al drama humano detrás de la enfermedad. Tom Hanks interpretó a Andrew Beckett, un abogado talentoso despedido injustamente por tener SIDA en una sociedad que lo condenaba por su orientación sexual. Lo que hizo a Filadelfia revolucionaria no fue solo su temática, sino su tratamiento. Fue la primera película de gran presupuesto de Hollywood en abordar abiertamente la homosexualidad y el SIDA con dignidad. La película no buscaba provocar, sino humanizar. Mostró el amor, la pérdida y la lucha contra la discriminación con una sensibilidad que desarmó incluso a los más conservadores. Y el resultado fue histórico. Tom Hanks ganó el Oscar al mejor actor y la canción, Streets of Philadelphia, interpretada por Bruce Springsteen, se convirtió en un himno silencioso de empatía. Después de Filadelfia, el cine comercial no volvió a ser el mismo. Se abrió una puerta y por ella empezaron a filtrarse nuevas historias que el mundo necesitaba escuchar. Puesto número 6. Brokeback Mountain, 2005. Cuando Ang Lee estrenó Brokeback Mountain, el público no estaba preparado. Dos vaqueros, interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, se enamoran en medio de la soledad de las montañas de Wyoming. Era un amor prohibido, silencioso, que desafiaba todo lo que el cine había mostrado hasta entonces sobre la masculinidad. El filme no se limitó a contar una historia de amor. Retrató la represión, el miedo y la soledad de quienes vivieron ocultos por décadas. Su frase "I wish I knew how to quit you" se convirtió en una de las más recordadas del cine moderno, símbolo de un amor imposible, pero real. Brokeback Mountain fue nominada a 8 premios Oscar, y aunque no ganó el de mejor película, una decisión que muchos aún consideran injusta, sí logró algo más profundo. Cambió la percepción cultural del amor gay. Ya no era un tema marginal, sino universal, una historia de amor que cualquiera podía sentir como propia. Puesto número 5. Call Me By Your Name, 2017. Ambientada en la Italia de los años 80, Call Me By Your Name narra el despertar emocional y sexual de Elio, un joven de 17 años que se enamora de Oliver, un estudiante americano que pasa el verano en su casa. La película, dirigida por Luca Guadagnino, no es solo una historia de amor, sino una experiencia sensorial. Su ritmo pausado, sus paisajes y la química entre Timothée Chalamet y Armie Hammer la convierten en una obra poética. Pero lo que realmente cambió la historia fue su enfoque. No hay culpa, no hay castigo, no hay moralismo, solo deseo, descubrimiento y aceptación. El discurso final del padre de Elio, interpretado por Michael Stuhlbarg, marcó a toda una generación. En lugar de rechazar a su hijo, lo abraza con comprensión y ternura. Ese monólogo, lleno de sabiduría y amor, rompió siglos de silencio entre padres e hijos en todo el mundo. Call Me By Your Name fue una celebración de la libertad de amar, una invitación a no arrepentirse de haber sentido algo tan real. Puesto número 4. Paris is Burning, 1990. En los márgenes de Nueva York, mucho antes de que la cultura drag se convirtiera en fenómeno global, ya existían los balls, espacios donde personas negras y latinas, muchas de ellas gays o trans, podían ser lo que quisieran ser. Paris is Burning, el documental dirigido por Jenny Livingston, capturó ese universo subterráneo con una autenticidad que sacudió al mundo. La película mostró la pobreza, el racismo, el rechazo y la creatividad de una comunidad que, a pesar de
de todo brillaba. De ahí surgieron expresiones como shade, voguing y realness, que años después llegarían al mainstream gracias a artistas como Madonna y programas como RuPaul's Drag Race. Pero más allá de su impacto cultural, Paris is Burning fue un testimonio de resistencia. Dio voz a quienes el mundo ignoraba, y gracias a ella, el cine documental entendió que las historias reales contadas con empatía podían ser tan poderosas como la ficción más ambiciosa. Puesto número 3. Milk. 2008. Basada en la vida real del político y activista Harvey Milk, la película dirigida por Gus Van Sant fue mucho más que un biopic. Fue un llamado a la acción. Harvey Milk fue el primer hombre abiertamente gay en ser elegido para un cargo público importante en los Estados Unidos, y su lucha por los derechos civiles inspiró a millones. Sean Penn ofreció una actuación magistral, y el filme mostró el poder de la representación política en tiempos en que salir del closet podía costar la vida. Milk llegó a las salas en un momento crucial, cuando aún se debatían los derechos de las parejas del mismo sexo en varios estados del país. Ganó 2 premios Oscar, pero su impacto no se mide en estatuillas, sino en las vidas que ayudó a cambiar. Cada discurso de Milk en la pantalla era un recordatorio de que el amor no necesita permiso, y su mensaje sigue resonando hoy. Si una bala entra en mi cerebro, que destruya las puertas de todos los armarios. Puesto número 2. Moonlight. 2016. Pocas películas han capturado la vulnerabilidad masculina como Moonlight. Dirigida por Barry Jenkins, cuenta la historia de Chiron, un joven afroamericano que crece en un ambiente violento y hostil mientras intenta entender quién es. La película está dividida en 3 etapas: niñez, adolescencia y adultez, mostrando cómo el miedo y la sociedad moldean la identidad. Pero en medio de la oscuridad hay una constante: el deseo de ser amado. Moonlight hizo historia al convertirse en la primera película con un elenco completamente negro y una temática gay en ganar el Oscar a la mejor película. Su victoria fue mucho más que un premio, fue un símbolo de cambio. Con su luz tenue, sus silencios y su delicadeza, Moonlight demostró que el cine gay no tenía que ser extravagante o provocador para emocionar. Podía ser íntimo, doloroso y profundamente humano. Puesto número 1. The Boys in the Band. 1970. Antes de que existieran Philadelphia, Brokeback Mountain o Moonlight, hubo una película que lo arriesgó todo. The Boys in the Band fue una adaptación de la obra teatral de Mart Crowley, y su estreno marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un grupo de hombres abiertamente gays ocupaba el centro de la historia. Sin disfraces, sin metáforas, sin subtextos. Eran hombres hablando de amor, de soledad, de miedo y de orgullo. La película se estrenó un año después de los disturbios de Stonewall, cuando la comunidad aún vivía en las sombras, y por eso su existencia fue casi un acto de rebelión. The Boys in the Band no mostraba héroes, sino seres humanos complejos. Algunos se odiaban a sí mismos, otros buscaban aceptación, otros simplemente querían ser amados, y aunque algunos críticos de la época la consideraron demasiado honesta, con el tiempo se reconoció su valor histórico. Fue la película que dio inicio al cine gay moderno, la que abrió un camino que otros continuarían con más libertad. Sin ella, las demás no habrían existido, y en 2020 Netflix estrenó una nueva versión con elenco abiertamente gay, rindiendo homenaje a ese legado que empezó en los 70 y cambió para siempre la forma en que el mundo veía el amor entre hombres. Estas películas no solo cambiaron la historia del cine, cambiaron la historia de quienes se vieron reflejados en ellas. Cada una, a su manera, derribó un muro, rompió un estereotipo y puso en pantalla emociones que antes se ocultaban. El cine tiene ese poder: hacernos sentir acompañados, incluso cuando el mundo parece no entendernos. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, cada historia contada con honestidad acerca la pantalla un poco más a la realidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estas películas te marcó más, o si crees que hay otra que también cambió la historia del cine gay.